Sean bienvenidos estudiantes de módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas. En esta ocasión vamos a desarrollar la guía número 12 correspondiente a la subproblemática 4, la cual se titula Transporte a través de la membrana plasmática. Comenzamos. En esta lámina podemos observar los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta guía. Comenzamos con el objetivo número 1, clasificar los procesos de transporte de membrana según la utilización de energía. El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática es un proceso vital para la vida de la célula. Ciertas sustancias van a ingresar al interior de la célula para mantener y llevar a cabo reacciones metabólicas específicas, mientras que algunas otras sustancias van a ser producidas dentro de la célula y van a ser exportadas o eliminadas fuera de ella y lograr así mantener un equilibrio en las reacciones metabólicas de la célula. En general podemos decir que las sustancias van a atravesar la membrana celular gracias al desarrollo de diferentes procesos que se pueden clasificar según requieran de energía celular para llevarse a cabo. En el entendido de esto, vamos a decir entonces que existen tres procesos principales de transporte celular. El primero, los procesos pasivos, el segundo, los procesos activos y el tercero, el transporte a través de vesícula. De manera rápida podemos mencionar que en los procesos pasivos se lleva a cabo cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración, es decir, que va a atravesar la membrana a expensas de su propia energía cinética. Quiere decir que no va a necesitar de energía celular extra. Un ejemplo de este proceso es la difusión simple, que más adelante vamos a ver a detalle qué quiere decir. El segundo proceso es el proceso activo. En esta vamos a ver que sí necesita la utilización de energía celular para impulsar a la sustancia que va a transportar cuesta arriba, es decir, va a ir en contra de su gradiente de concentración. La energía celular suele almacenarse en forma de adenosín trisfosfato o ATP. Y la tercera, última forma de atravesar la membrana para ingresar y salir sustancia es a través del proceso activo, que es dentro de sacos de membranas esféricos diminutos que se denominan vesícula. A continuación vamos a ver a detalle cada uno de estos procesos. El objetivo número 2 dice comprender los 4 procesos pasivos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana plasmática de una célula, y es lo que veremos a continuación. Como mencionamos anteriormente, los procesos pasivos se van a llevar a cabo cuando una sustancia se va a mover a favor de su gradiente de concentración y va a atravesar la membrana a expensas de su propia energía cinética. Es decir, que no va a requerir el aporte de energía de parte de la célula. Ejemplos de los procesos pasivos van a ser la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Para comprender cómo es que los materiales difunden diferentes sustancias a través de la membrana plasmática, es preciso que conozcamos primero cómo ocurre este proceso de difusión en una solución. Entonces vamos a partir del concepto o la definición de la palabra difusión. La palabra difusión viene del prefijo diffus, que significa diseminación. Este es un proceso pasivo que consiste en la mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. Tanto los solutos, es decir, las sustancias disueltas, como el solvente, que es el líquido que disuelve el soluto, participan en la difusión. Si la concentración de un soluto específico es muy alta en un sector de una solución y baja en otra zona, las moléculas de soluto difundirán hacia el área con menor concentración, o sea, a favor de su gradiente de concentración. Después de cierto tiempo, estas partículas se van a distribuir de manera uniforme en la solución y se considera que entonces la solución está en equilibrio. Las partículas siguen con su movimiento aleatorio como consecuencia de su energía cinética, pero sus concentraciones ya no van a variar. Existen 5 factores que influyen sobre la velocidad de difusión de las distintas sustancias a través de la membrana plasmática. A continuación desarrollaremos cada uno de ellos. El primero es el gradiente de concentración.
Este explica que cuanto mayor sea la diferencia de concentración entre los dos lados de una membrana, mayor será la velocidad de difusión. Durante la difusión de las partículas con carga eléctrica, es el gradiente electroquímico quien va a determinar la velocidad de difusión. El segundo es la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de difusión. Por ello, todos los procesos de difusión que se llevan a cabo en nuestro cuerpo se aceleran en los estados febriles. El tercer factor es la masa de las sustancias que difunden. Este dice que cuanto mayor es la masa de las partículas que difunden, menor es la velocidad de difusión. Así, las moléculas más pequeñas se van a difundir con mayor rapidez que las moléculas más grandes. El cuarto factor que influye en la velocidad de la difusión es la superficie. Este explica que cuanto mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida será la difusión. Por ejemplo, nuestros alveolos pulmonares tienen una superficie extensa disponible para la difusión del oxígeno del aire a la sangre. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos dificulta respirar, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar como el enfisema? En esta enfermedad se va a reducir la superficie que tienen los pulmones, por lo tanto va a disminuir la velocidad de difusión del oxígeno. Por eso es que se dificulta la respiración. El quinto factor es la distancia de difusión. Este dice que cuanto mayor es la distancia a través de la cual se va a difundir una sustancia, más tiempo lógicamente se va a demorar en hacerlo. La difusión a través de la membrana plasmática solo se demora una fracción de segundo, ya que la membrana es muy delgada. En presencia de la neumonía, por ejemplo, aquí se va a acumular líquido en nuestros pulmones. Entonces esto va a aumentar la distancia de la difusión, porque el oxígeno ya no solo va a atravesar la membrana, sino que también debe atravesar todo el líquido que se ha acumulado para poder llegar a la corriente sanguínea. Ahora sí podemos hablar del primer proceso pasivo de transporte a través de la membrana plasmática, que es la difusión simple. Este es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica, sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana. Las moléculas hidrófobas no polares van a atravesar la bicapa a través de este proceso. Además, la difusión simple a través de la bicapa lipídica es importante para el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo, y entre la sangre y el aire que se encuentra dentro de nuestros pulmones durante la respiración. Además, permite la absorción de algunos nutrientes y la eliminación de ciertos productos de desecho en las células de nuestro organismo. El segundo tipo de difusión de los procesos pasivos es la difusión facilitada. Esta se da cuando los solutos son demasiado polares o con carga eléctrica excesiva que les va a costar atravesar la bicapa lipídica por difusión simple, entonces utilizan este proceso. En este, una proteína integral de la membrana va a ayudar a la sustancia específica a cruzarla. Esto puede ser por dos tipos, puede ser por medio de un canal o de un transportador. Así vamos a tener dos tipos de difusión facilitada. Uno va a ser la difusión facilitada mediada por canales y la segunda, la difusión facilitada mediada por transportadores. En la difusión facilitada mediada por canales, un soluto se va a mover a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana. La mayor parte de estos canales van a ser canales iónicos. Estas van a ser proteínas integrales transmembrana que van a permitir el pasaje de iones inorgánicos pequeños demasiado hidrófilos para que puedan atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Cada ion solo va a poder difundir a través de algunos sitios de la membrana. En la membrana plasmática típica o normal, los canales iónicos más numerosos van a ser selectivos para los iones potasio o para los iones cloruro, y en menor cantidad de canales para el ion sodio y para el ion calcio. La velocidad de difusión a través de estos canales iónicos suele ser menor que la difusión libre a través de la bicapa lipídica, ya que los canales ocupan una fracción más pequeña de la superficie total de la membrana en comparación con los lípidos. Sin embargo, la difusión facilitada a través de canales es un proceso muy rápido. Increíblemente, más de 1 millón de iones de potasio pueden fluir a través de un canal de ion potasio en un segundo.
Se considera que un canal tiene compuerta, como la imagen de la derecha, cuando una parte de la proteína del canal actúa como tapón o puerta y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado. Algunos canales con compuerta alternan en forma aleatoria entre el estado abierto y cerrado y otros están regulados por cambios químicos o eléctricos. Bien, ahora tenemos la difusión facilitada mediada por transportadores. Durante esta difusión, un transportador va a transferir solo un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática. Como este es un proceso pasivo, no va a requerir energía celular extra. El soluto se va a unir a un transportador específico ubicado a un lado de la membrana y luego va a ser liberado al otro lado una vez que el transportador haya experimentado cambios morfológicos. El soluto se va a unir con mayor frecuencia a un transportador ubicado al lado de la membrana con mayor concentración de soluto. Cuando la concentración es igual a ambos lados de la membrana, las moléculas de soluto se van a unir a la misma velocidad al transportador del lado citosólico para salir de la célula hacia el líquido extracelular. La velocidad de la difusión facilitada mediada por un transportador, es decir, la rapidez con la que va a ocurrir este proceso, va a depender del gradiente de concentración a través de la membrana. Las sustancias que atraviesan la membrana plasmática por difusión facilitada mediada por transportadores van a ser la glucosa, la fructosa, la galactosa y algunas vitaminas. La glucosa, que es la fuente de energía preferida para el organismo para la síntesis de ATP, va a ingresar a muchas de nuestras células corporales por medio de este proceso, la difusión facilitada mediada por transportadores. Ahora hemos llegado al último proceso pasivo de transporte de la membrana plasmática y estamos hablando de la ósmosis. Este es un tipo de difusión que se caracteriza por el movimiento neto de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Al igual que otros tipos de difusión, la ósmosis es un proceso pasivo. En los sistemas vivientes, el solvente es el agua, que se va a desplazar por ósmosis a través de la membrana plasmática desde una zona con mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración de agua. Durante este proceso de ósmosis, las moléculas de agua van a atravesar la membrana plasmática de dos maneras diferentes. La primera, entre moléculas de fosfolípidos vecinos a través de la bicapa lipídica por difusión simple, y la segunda, a través de aquaporinas. Aqua viene de agua. Estas entonces van a ser proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua. La ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana permeable en forma selectiva. Este proceso de ósmosis solo se va a producir cuando una membrana sea permeable al agua, pero no a ciertos solutos. Un simple experimento permite demostrar este proceso de ósmosis y consiste en crear un tubo en forma de U con una membrana permeable en forma selectiva, que va a separar las ramas derecha e izquierda del tubo. A continuación, se vierte un volumen determinado de agua pura en la rama izquierda y el mismo volumen de una solución con un soluto que no puede atravesar la membrana en la rama derecha. En el literal A, en la imagen de la izquierda, tenemos las condiciones iniciales de este experimento. Como la concentración de agua es mayor en la rama izquierda, el movimiento neto de las moléculas de agua, es decir, la ósmosis, se va a producir de izquierda a derecha. Es decir, que el agua se va a mover a favor de su gradiente de concentración. En forma simultánea, la membrana impide la difusión de soluto desde la rama derecha hacia la izquierda, es decir, no permite que se regrese. Como resultado, el volumen del agua de la rama izquierda va a disminuir y el volumen de la solución aumentará en la rama derecha, en la figura del literal B. Ahí vemos el movimiento impulsado por la presión hidrostática, que es la que vamos a ver a continuación. Se podría suponer entonces que la ósmosis continuará hasta que no quede nada de agua en el lado izquierdo. Pero ojo, esto no es lo que va a ocurrir. En este experimento, cuanto más asciende la columna de solución en la rama derecha, mayor es la presión que ejerce sobre su lado de la membrana. Esta presión que ejerce el líquido es la que conocemos como presión hidrostática. Estas son las fuerzas a las moléculas de agua que se van a desplazar otra vez hacia la rama izquierda.
El equilibrio se va a alcanzar cuando el número de moléculas de agua que se mueven de derecha a izquierda como consecuencia de la presión hidrostática sea igual al número de moléculas que se desplazan de izquierda a derecha como resultado de la ósmosis. Asimismo, se debe agregar otro factor que va a venir a complicar todo el procedimiento o el experimento aún más. Y es que la solución con el soluto impermeable también va a ejercer una fuerza llamada presión osmótica. Esta presión es la de una solución proporcional a la concentración de partículas de soluto que no pueden atravesar la membrana. Cuanto mayor es la concentración de soluto, mayor será la presión osmótica de la solución. Se puede considerar lo que ocurriría si se aplicara más presión al líquido de la rama derecha con un pistón. Si la presión es suficiente, el volumen de líquido en cada rama podría retornar a su valor inicial y la concentración de soluto en la rama derecha sería la misma que al comienzo del experimento. En consecuencia, en el experimento que estamos describiendo, la presión osmótica es la presión necesaria para detener el desplazamiento de agua desde el tubo de la izquierda hacia el tubo de la derecha. Se debe recalcar que la presión osmótica de una solución no es la responsable del movimiento del agua durante la ósmosis. Por el contrario, esta presión es la que impedirá este movimiento del agua. En condiciones normales, la presión osmótica del citosol es igual a la presión osmótica del líquido intersticial que rodea a la célula. Como la presión osmótica a ambos lados de la membrana plasmática es la misma, el volumen celular permanece relativamente constante. A medida que el agua se mueve por ósmosis hacia el interior o el exterior de la célula, su volumen aumenta o disminuye. La tonicidad, tono significa tensión, de una solución refleja la capacidad de esa solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua. Si tomamos como ejemplo una célula en particular, como los eritrocitos en una solución, si estos mantienen su forma y volumen normal, decimos que la solución es isotónica. El prefijo iso significa igual. Las concentraciones de los solutos que no pueden atravesar la membrana plasmática son iguales a ambos lados de la membrana en esa solución. Por ejemplo, en una solución de cloruro de sodio al 0.9%, llamada solución salina normal o fisiológica, es isotónica para este tipo de células que son los eritrocitos. La situación es diferente cuando colocamos eritrocitos en una solución hipotónica. El prefijo hipo significa menor, es decir, una solución que tiene una concentración menor de solutos que la presente en el citosol de los eritrocitos. En esta situación, las moléculas de agua van a entrar en las células a mayor velocidad que las que salen, lo que va a aumentar el volumen de los eritrocitos y por último va a provocar su estallido. La ruptura de los eritrocitos por este proceso recibe el nombre de hemólisis. Hemo significa sangre y lisis significa degradación. Ojo al siguiente dato. La ruptura de otros tipos de células, luego de sumergirlas en un medio hipotónico, solo recibe el nombre de lisis. Si hablamos de los eritrocitos, que es una célula sanguínea, entonces decimos que sufre hemólisis. El agua pura es muy hipotónica y causa hemólisis con gran rapidez. Quiere decir que rompe los eritrocitos. Una solución hipertónica, por el contrario, hiper significa mayor. Esta tiene mayor concentración de solutos que el citosol de los eritrocitos. Un ejemplo de solución hipertónica es una solución de cloruro de sodio al 2%. En esta solución, el egreso de las moléculas de agua de la célula es más rápido que las que ingresan, por lo cual las células se van a contraer. Esta reducción del volumen de la célula se denomina crenación.